buenas noches, saludamos a nuestros televidentes del Caribe colombiano y a quienes nos ven por distintos canales en todo el país. Buenas noches, Víctor Julio. Hoy vamos a hablar de la paz total propuesta por el gobierno. Muy buenas noches, Humberto, y buenas noches, televidentes. Nuestros invitados de hoy son dos analistas y académicos. El profesor Amaranto Daniels, profesor universitario de la Universidad de Cartagena. Gracias por la invitación a compartir unas reflexiones sobre el tema que me ocupa y de antemano expresar que las opiniones que yo aquí emita en ningún momento significan que es la opinión de los directivos de la Universidad de Cartagena. Es parte del trabajo académico e investigativo que se adelanta hace más de 2 décadas por parte del Instituto Internacional de Estudios del Caribe. También está con nosotros Julio César Enríquez, doctor en Ciencias Políticas. Muy buenas noches, doctor Humberto Mendieta, y al doctor Víctor Julio Díaz Daza. Siempre es un placer estar con ustedes en tan excelso programa que ustedes dirigen y con el prestigio de la información sobre los temas actuales. Vamos a hablar hoy de la paz total, un concepto muy amplio en el cual el gobierno ha involucrado o ha incluido a grupos que han participado en la delincuencia común. Doctor Enríquez, ¿usted cree que es justo y es necesario incluir a estos grupos dentro de ese macroacuerdo? La paz total, en sentido amplio e impersonal, fue el primer gran compromiso del actual presidente de la República, Gustavo Petro, con los colombianos. En su programa de gobierno ofreció dialogar con todos los actores del conflicto y con aquellos ciudadanos que se encontraban en algunas condiciones específicas de la sociedad colombiana. Bajo esta óptica, la paz total es un diálogo incluyente, inclusivo, más allá del tipo de delitos, de crímenes o de actividad de orden político que se desarrolle. Básicamente, el presidente de los colombianos le hizo una oferta desde que era candidato presidencial al país enfocada a construir un diálogo eficaz y efectivo con los actores, que le puso este epíteto: paz total. La totalidad, entonces, entendida como inclusión, generalidad, vinculación e integración de todos los actores. Precisamente, hace unos meses lanzamos este libro en el cual escribe el presidente de la República, El triunfo de Petro y de Francia, en el cual está el presidente señalando como su principal objetivo la paz. Tuve la oportunidad de escribir un capítulo allí en el que hablamos de la idea del cambio y la política del amor. Y esta conceptualización de la paz es tan amplia como necesaria y requerida por la sociedad colombiana. Es necesario que en programas como este y en todas las discusiones, conversaciones, tertulias de la ciudadanía, el tema de la paz no sea solo una aspiración, sea un propósito de la ciudadanía colombiana, y que algún día deje de ser un sueño, una utopía, una fantasía y sea nuestra realidad. Vivir en paz. Doctor Daniels, esta propuesta de incluir a narcotraficantes, extorsionistas y criminales produce urticaria en un sector de la opinión pública. A ver, Humberto, yo creo que antes de darte respuesta, es necesario señalar que todos y todas estamos de acuerdo con esa apuesta del gobierno del presidente Petro, de un gobierno alternativo de izquierda en algunos elementos fundamentales de su propuesta política, de buscar que la sociedad colombiana tenga un mínimo de convivencia al interior de los diferentes grupos sociales y de intereses que hay en las sociedades. Desafortunadamente, 8 meses después, observamos que falta, como diríamos en la academia, meterle carne al concepto de paz total. En primer lugar, ¿cómo se construye una política pública, no una política gubernamental, que es la tragedia en este país en materia de gestión pública? No construimos políticas públicas. En primer lugar. En segundo lugar, esa paz total, ¿cómo dialoga con un proceso que viene del acuerdo con la FARC, que tiene un marco constitucional por 3 periodos y recursos por 140 billones, ¿verdad? Y tercero, esa paz total, ¿cómo es el gran aporte de Petro en llevar el concepto de paz total a las regiones, las 8 subregiones del país que todos conocemos, 3 en el Caribe colombiano: Sierra Nevada, Montes de María, sur de Córdoba, en el interior la zona del Catatumbo, Arauca, Magdalena Medio, Llano. De una u otra manera, en los últimos 20 años
son el epicentro de la violencia asociada al conflicto armado. Entonces, ¿cómo se dialoga allí y cómo esa paz total rompe un proceso de casi 25, 30 años de procesos con actores armados ilegales que le apostaban a una revolución supuestamente, frente a meter en el saco a todos aquellos actores que hoy en día promueven la violencia, como las bandas criminales, los grupos de la criminalidad del narcotráfico, que de una u otra manera desde hace 20 años es el eje vertebrador del conflicto armado y la violencia en Colombia. Entonces, allí nos falta que el presidente ponga una apuesta clara, tanto conceptual como teórica e instrumentalmente. No bastan las buenas intenciones del comisionado y de otros actores. Es como desde una oficina, desde una política, un documento, se trazan líneas en donde se entra a negociar para que no pase lo que ha sucedido con el cese al fuego, en donde no hubo protocolo, no hubo reglas claras, en donde no hubo concentración, y eso no permitió avanzar y hoy en día estamos. Entonces, yo creo que el gobierno necesita y requiere que haya realmente una directriz y no caer en escenarios de contradicción. Un día nos dicen se acaba la consejería para el post-conflicto que venía de dos gobiernos y se queda invierte en una unidad y ahora nuevamente la vuelve una oficina independiente. Y entonces, yo pienso que allí falta es sencilla y llanamente tener una estructura institucional que nos diga cómo construimos y cómo avanzamos esa paz total, que es el anhelo de todos y todas. Doctor Enríquez, de acuerdo a la respuesta dada por el profesor Daniels, ¿usted considera que es inconsistente la propuesta del presidente Petro? No existe un concepto que sea perfecto en la teoría social. Todos los conceptos son susceptibles de renovación, actualización y evolución. El presidente Gustavo Petro tiene una particularidad y es que él no entra a definir las ideas, habla de generalidades. Cuando, por ejemplo, se refiere a la política del amor, nadie ha entendido todavía cuáles son las bases conceptuales de esa política del amor en cuanto a definiciones, conceptualizaciones o teorías propiamente dichas, pero sí tiene unos derroteros específicos de qué entiende por esa política: inclusión, igualdad, equidad, distribución de la riqueza, atención a la mujer, a la población vulnerable. En el caso de la paz total, él no ha dicho qué es lo que entiende por paz. Desde la definición clásica de la paz, según la cual es la simple ausencia de la guerra, y desde la concepción en la actualidad, que dice que la paz es un estado de bienestar, de tranquilidad, de seguridad. Entre esos dos polos no ha habido una definición específica de qué es la paz, pero sí una voluntad de paz. Y esa relación entre las ideas y las acciones es lo que permite que los conceptos tengan aplicabilidad. En sentido general, entonces podemos decir que el presidente de la República tiene una voluntad decidida, casi que frenética, acelerada, una voluntad vertiginosa, es una avalancha. Hay que negociar la paz como sea, donde sea y con unos métodos. Lo que sí ha dicho es que el tiempo es oro, es escaso, y ha pedido a los negociadores, a pesar de lo que acaba de pasar recientemente en el proceso, de que vinculen, integren y se pongan fechas. Entonces, el concepto de la paz no está muy claro conceptualmente, pero sí se puede entender desde la voluntad decidida del presidente de la República. La paz, como él la entiende, es la firma de acuerdos con todos los actores armados, con los grupos tradicionalmente insurgentes y beligerantes, pero también con las bandas criminales y quienes han desarrollado alguna actividad vinculada al narcotráfico. Esta es una visión humanista que es coherente con su enfoque. Aquí nadie puede decir que el presidente Gustavo Petro está cambiando o dando un giro discursivo o lingüístico a lo que prometió. Él fue muy claro en la campaña diciendo: vamos a dialogar con todos los colombianos sin exclusión. Y esta palabra entonces nos puede acercar a lo que él piensa como paz total. Es dialogar con todo el mundo independientemente de su origen, su actividad o su participación en el conflicto. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos en un instante a Consultorio Jurídico.
Proteja a tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. Ceballos y Viveros Abogados, expertos en pensiones. Atendemos en Barranquilla y Santa Marta. Luis Toribio Ceballos. Celulares 315-551-9997, Santa Marta. 324-270-8538, Barranquilla. Willy Arevalo, rehabilitación deportiva, neurológica y masajes terapéuticos. Fisioterapeuta y entrenador deportivo. Celular 310-712-1352. Regresamos a consultorio jurídico. Profesor Daniels, si se llega a firmar la paz total, ¿hasta dónde, cuál es el límite en el cual pueden actuar las fuerzas militares que se consideran humilladas, mientras que ellos no pueden actuar, los grupos ilegales sí siguen actuando y causando masacres? Las masacres arrancaron nuevamente desde los últimos 6 meses del gobierno Santos. Y era previsible por vendetas entre las disidencias de la FARC y las rutas de narcotráfico que quedan libres al desmovilizarse la mayoría de los frentes. Y en el gobierno Duque, paradójicamente, el gobierno que trata de revivir el modelo de ciudad democrática de hace 20 años, hay un promedio de más de 70, 80 masacres por año. Entonces, allí pongamos de que lo que se está en este gobierno es tratando de darle reversa a una situación que se acumuló 5 años. En segundo lugar, en el caso, hablemos del Caribe colombiano. En el caso del Caribe, las bandas criminales que se han ido reciclando anteriormente, los urabeños, los úsuga, las bandas, los paisas, los rastrojos, en dos grandes grupos que algunos llaman Plan del Golfo, Autodefensa, y bandas locales, que es lo más peligroso. Por ejemplo, el caso de Barranquilla, que hay 15 grupos sicariales y 2 grupos grandes, según los trabajos de la Universidad del Norte, de colegas muy serios. Entonces, cuando uno empieza a mirar eso, sin firmar la paz, hay que volver a la mirada territorial. Por ejemplo, cuando se hace el cese al fuego, el 1 de enero, se habla de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta y se habla del Clan del Golfo y los helenos del sur de Bolívar. Los helenos dicen, no estamos en esto. Pero nunca se metió a Montes de María, ni se metió el sur de Corto del Nudo de Paramillo, que nos da una línea, una direccionalidad en el proceso de la ruta con el Chocó y con el Urabá Paisa. Entonces, lo que te quiero mostrar es de que si se firmara la paz total, eso implica mirar los factores territoriales que dinamizan los conflictos sociales y ante la fragilidad de la fuerza pública, porque está en un proceso de recomposición. Si uno mira el libro blanco que dejó el gobierno Santos y el modelo de operaciones terrestres para el gobierno que venía, independientemente de quién llegase, para seguir avanzando en la paz. Y ojo, no hemos tocado un tema crucial. La Fiscalía General de la Nación tiene con una comisión el deber, y no lo ha hecho, de entregarle al país un análisis y una política para desmantelar los grupos armados ilegales. Allí Petro está recogiendo una falencia estructural de la actual fiscalía y de la anterior, que en la negociación de La Habana, en el acuerdo suscrito, tienen la obligación de desmantelar estos grupos paramilitares o como queramos llamar, bandas criminales que no tienen mayor diferenciación alrededor del tema del narcotráfico. Entonces allí veamos lo que sucede en el país y entonces en este momento, cuando uno vamos a Montes de María, Sierra Nevada, observa que las disputas de conflictos sociales que escalan a violencia y terminan siendo afectadas más allá del microtráfico, por las rutas que hay desde el sur de Bolívar, el Nube Paramillo y demás, y Sierra Nevada, más allá del microtráfico, tenemos el tema del conflicto por los recursos naturales. En la Sierra Nevada, por el tema del agua y la tierra. En Montes de María, la disputa por el agua entre los palmeros y los ganaderos y la comunidad de ganaderos sin agua. Lo mismo que son problemas donde el Estado no ha hecho una política de legitimidad a través de políticas públicas. Entonces, allá hay que diferenciar. Cuando Julio dice la paz total, de acuerdo, es toda una
visión amplia del gobierno, pero tenemos que aterrizar la discusión en los factores estructurales que están generando nuevos ciclos de violencia, más no de conflicto armado como el que viene de la Guerra Fría con la FARC, ELN y el EPL. Entonces yo creo que si se firma la paz es fruto de una palabra sencilla pero compleja, que el Estado cumpla a nivel nacional y territorial con el primer artículo de la Constitución, la condición de Estado social de derecho y goce efectivo de los derechos humanos. Pero eso implica tener políticas públicas territoriales aterrizadas a la dinámica de cada territorio. Por supuesto, educación, seguridad social. Es obvio que para firmar la paz se necesita más que el cese al fuego. Doctor Enríquez, a veces se siente tambaleante al equipo negociador del gobierno. Inclusive, se siente indeciso. El equipo negociador tiene una voluntad decidida de paz. Se han vinculado algunos actores que la opinión pública no estaba acostumbrado a ver en una negociación en un gobierno progresista como el actual. La presencia del representante de FEDEGAN, José Félix Laforí, del senador Iván Cepeda y de Oti Patiño, al igual que la figura del alto consejero presidencial para la paz, Danilo Rueda, demuestra que es un equipo que tiene experiencia, han sido combatientes, militantes de izquierda, representantes de gremios y hábiles negociadores. Yo no dudo ni un centímetro en la habilidad que tiene José Félix Laforí para ser un actor clave en ese proceso de negociación y sobre todo porque representa a un gremio, muy a pesar de que la izquierda resistió mucho esa inclusión, eso lo que demuestra es que el presidente tiene una voluntad decidida a encontrar la paz. Sin embargo, debemos decir que esta no es una paz muy fácil. El ELN es un grupo armado específicamente que tiene unas condiciones muy distintas a las de la FARC. Es una guerrilla mucho más ideológica, si bien no pierde el carácter de campesino, el ELN tiene intelectuales desde sus orígenes hasta el día de hoy que tienen como bastión y como idea de la causa de su lucha la desigualdad, la inequidad, como ellos mismos lo argumentan. Consideran que hasta tanto no se superen las razones del conflicto, no existen garantías para su reinserción a la vida en sociedad, a la normalidad a la que está acostumbrada la sociedad colombiana. En sentidos generales, yo creo que el trabajo se está haciendo bien. La decisión de sacar los diálogos desde La Habana fue importante, tener mesas en Cuba, tener mesas en México, involucrar otros países garantes. A pesar de que no tenemos gran información sobre lo que está pasando por razones obvias debido a la confidencialidad, nadie puede desconocer que existe una voluntad decidida de paz que se vio afectada por esta situación del ataque a la unidad militar en el Carmen, en la cual fallecieron militares activos en horas de la noche. Ha dicho el ELN que era una respuesta frente a unos ataques que también había realizado el ejército y en un comunicado manifestaban que ellos también tenían derecho a defenderse y a demostrar en una guerra que tenían un poder militar. Vamos a una pausa para comerciales y regresamos en pocos momentos a Consultorio Jurídico. Proteja a tu empresa de riesgos laborales. Díaz Daza y Solano SAS, asesoría jurídica de empresas en asuntos de derecho laboral y de la seguridad social, auditoría laboral, asesoría preventiva, atención de procesos laborales y en negociación colectiva. El manejo preventivo en la parte laboral evita riesgos a tu empresa. Víctor Julio Díaz Daza, gerente general. Ceballos y Viveros Abogados, expertos en pensiones. Atendemos en Barranquilla y Santa Marta. Luis Toribio Ceballos. Celulares 315-551-9997, Santa Marta. 324-270-8538, Barranquilla. Willy Arevalo, rehabilitación deportiva, neurológica y masajes terapéuticos. Fisioterapeuta y entrenador deportivo. Celular 310-712-1352.
Regresamos a consultorio jurídico y continuamos con el doctor Julio César Enríquez. Doctor Enríquez, ¿cuándo se hará una verdadera evaluación de este proceso? Creo que la verdadera evaluación la vamos a ver a partir de la capacidad que tengan estos negociadores de superar estas dificultades. Hasta el momento se han sentado en la mesa, han rotado el epicentro, el espacio, el tiempo y las razones que potencian el diálogo, pero al aparecer las primeras dificultades, veremos si son superiores a las dificultades y el propósito de la paz no se queda como ha quedado específicamente con el ELN en meras conversaciones. Recordemos que el Ejército de Liberación Nacional lleva muchos años negociando la paz con diferentes gobiernos, desde Alfonso López, Turbay, y pasando inclusive por el gobierno de Belisario Betancur, Vigilio Barco, César Gaviria, y se han tenido negociaciones inclusive con el presidente Duque y con el presidente Santos. Entonces, en ese sentido, ni hablar de las negociaciones que se tuvo con el presidente Andrés Pastrana. Lo están haciendo bien, pero ahora es que viene la prueba, el examen final. ¿Cómo destrabar el conflicto actual y avanzar en una solución pacífica, estimados doctores? A propósito del ELN, doctor Daniels, ese grupo tuvo un vínculo muy fuerte con Cartagena. Bueno, ahora, ¿cómo se puede lograr la paz total sin hablar del narcotráfico, motor de la violencia en Colombia, y con un mercado amplio en Estados Unidos y Europa? Bueno, yo en primer lugar quiero complementar tu anotación. Yo tuve la fortuna que mi director de tesis doctoral fue un distinguido académico español, la Universidad de Payne, profesor emérito. Y él me comentaba con mucha generosidad, me mostró en su casa archivos sobre la inquietud que hay en círculos académicos muy sutil, muy cerrados, el papel de curas españoles en el conflicto armado en Colombia, en el caso del ELN, Domingo Laín, el cura Pérez y lo demás. Y lo más curioso es que fueron curas formados que surgen en el marco de la dictadura franquista, una época de represiva, autoritaria, pero que la gran mayoría, cuando uno mira los trabajos o lo que el curso de ellos era basado en las tesis de la doctrina social de la Iglesia del Papa León XIII. Ese es un trabajo que vale la pena indagar, porque muchos tuvieron nexos con Cartagena y con espacios populares como el sector de Pasacaballo. En fin, bueno, volviendo a tu pregunta, ¿cómo hacer la paz sin el narcotráfico? Aquí hay que mirar varias aristas. La primera arista es la arista internacional. ¿Por qué? Yo tuve la oportunidad de participar en un debate con un centro especializado de investigación que tiene la Armada Nacional sobre el narcotráfico. Y hay cifras como estas que a uno lo ponen a pensar si no estamos siendo utópicos en negociar la paz con estos actores. Primero, el narcotráfico en Colombia mueve casi 140, 150 toneladas al año de cocaína. Y se capturan por la Armada y por los esfuerzos en promedio del 30%, 30 toneladas, 40 toneladas al año. Y no es lo mismo producir un kilo de coca a $600 allá en Nariño, Cauca, en el sur de Nariño, en Putumayo, a $800, que cuando llega a Sudamérica o a Nueva York o a Miami, vale $7,000, $8,000. En Europa vale 50,000 y en Australia vale 200. Datos de eso nos ponen a pensar, y a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional sobre el lavado de activos y lo demás, la conferencia de Basilea, mientras no haya un punto de partida a nivel internacional, que no es fácil, como lo decía Juan Alberto Casteán hace poco en una columna muy bien elaborada sobre el tema, mientras no haya una visión internacional y haya esa demanda, la oferta va a seguir creciendo. En el caso de Colombia, nosotros ponemos las muertes, la violencia, y nos llega poco dinero en la ecuación de comunidad política. Entonces, aquí se pueden hacer cosas como, primero, cambiar, como lo está haciendo este gobierno, es una apuesta interesante, que no ha merecido la atención debida de los medios de comunicación. No me interesa perseguir a los cocaleros, porque eso es una falla estructural del modelo económico del país en cuanto a tener una política de desarrollo rural. Me interesan los grandes negocios, la interdicción que es sobre los grandes capitales que se blanquean en la economía nacional. Acuérdense la famosa reunión del presidente López con los narcos en Panamá, en Hotel Mario, donde ofrecieron pagar la deuda externa en los años 80. Imagínense cuánto vale ese capital hoy en día. Entonces,
El segundo punto que hay que poner allí es una política de salud pública para prevenir a nivel nuestro, porque estamos creando una cantidad de jóvenes que van al sicariato y que van menores condiciones de vida por el tema del microtráfico. Ahí hay que hacer un problema de salud pública. Y en tercer lugar, mientras la Fiscalía no cumpla sus funciones en cuanto a desmantelar estas organizaciones, solo queda la represión a través de las fuerzas del Estado. Pero adicionalmente hay que plantear también un debate, y es cómo nuevamente el narcotráfico, actores legales e ilegales, están reconfigurando y cooptando el Estado territorial y nacional. Es un trabajo que estamos haciendo, no me quiero extender con el profesor Luis Jorge Garay con sus textos que nos ha cedido, tenemos una relación académica muy cercana para entender por qué hoy en día, más allá de esto, y Barranquilla lo está viviendo, la presencia de carteles internacionales, en el caso de Cartagena, por las rutas hacia el Caribe y hacia afuera de la droga, y igual en Barranquilla. Entonces, digamos, estamos en el momento en que la sociedad colombiana se pellizque sobre lo que nos viene en este tema. Y no va a haber fácil eso. Muchas gracias a los doctores Amaranto Daniels desde Cartagena y Julio César Enríquez desde Barranquilla por esta entrevista en Consultorio Jurídico. Muchas gracias, Humberto. Gracias, Julio, por compartir las reflexiones y esperamos seguir compartiendo con ustedes nuestra investigación, nuestro trabajo de instituto. Buenas noches. Un verdadero placer, estimado Humberto y Víctor Julio, y a toda la teleaudiencia de Consultorio Jurídico. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias por su sintonía y los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.